Vamos entonces, chicos. El primer gobierno de Alan García Pérez, ahí está nuestro expresidente, de 1985 a 1990. Él gobernó 5 años, ¿ya? Fue una persona civil, fue una persona que no era militar, era una persona civil, ¿ya? En sus inicios, aquí vemos cuando tenía nomás 35 años, era joven cuando gobernó por primera vez el Perú. Las elecciones de 1985, ahí tenemos cuando era más joven a nuestro expresidente, que era del APRA. Él fue candidato del APRA, él es aprista, fue aprista. Para las elecciones de 1985, el candidato del APRA, él era aprista, fue Alan García Pérez, quien utilizó durante su campaña política una frase muy conocida en ese entonces. Su frase de su gobierno fue: mi compromiso es con todos los peruanos. Esa fue su frase en la campaña política. Mi compromiso es con todos los peruanos. Y siempre colocaba un vals, una música muy conocida, Mi Perú, como tema de su campaña. Siempre él, a todas partes donde iba, siempre su frase era: mi compromiso es con todos los peruanos. Y su música, su vals, Mi Perú. Siempre lo utilizaba en esta campaña. Al momento de las elecciones, en su primer gobierno, él tenía apenas 35 años, era muy joven. Fue uno de los presidentes más jóvenes. En la primera vuelta, dice, cuando hubo las elecciones, no obtuvo la mayoría de votos, por lo cual se tenían que ir a segunda vuelta. ¿Quiénes se presentaron? En ese tiempo hubo 2 partidos, el APRA y la Izquierda Unida. El APRA era, pues, Alan García Pérez, y en la Izquierda Unida como candidato estaba Alfonso Barrantes Lincán, el alcalde que era de Lima. Alfonso Barrantes Lincán se lanzaba como presidente en ese tiempo. Pero ¿qué pasa? Cuando hubo este problema de que no hubo mayorías en la primera vuelta, el alcalde de Lima se renuncia, ya no quiere seguir con la presidencia, así que se retira en esta segunda vuelta y no se realiza. Como él se retira, renuncia a estas elecciones, se da como ganador a Alan García Pérez, porque él, pues, no, estaba candidateando, y no se realiza la segunda vuelta en estas elecciones de 1985. Vamos a conocer un poco más el populismo aprista de los primeros años del gobierno. Como él se presentó y ganó en el año de 1985, ¿no? Dice que en sus primeros años de gobierno, o sea, en el primero, segundo año, dice, él encuentra muchos problemas, dice, en la deuda externa y el terrorismo. Según nuestro gobierno, tenía muchos problemas en la deuda externa. No podíamos pagar nuestra deuda a los países vecinos. Así que también había otro problema, el terrorismo. Seguía con el terrorismo aquí pues en el Perú. En cuanto a la deuda externa, se dispuso que el Estado peruano solo destinaría el 10% del valor total de nuestras exportaciones. O sea que solamente podíamos pagar el 10%, no íbamos a poder asumir toda la deuda externa, porque no había muchas exportaciones, no había, pues, no podíamos solventar, ¿ya? Así que solamente el 10% total de nuestras exportaciones se podía realizar al pago de la deuda externa. Podíamos pagar solamente un 10% que habíamos acordado. Nuestros acreedores y los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reaccionaron. Ellos, al ver que nosotros no podíamos pagar, reaccionaron aislando nuestro país del sistema económico y financiero, considerándolo no elegible para nuevos préstamos. O sea, como no podíamos pagar, ya no nos podían prestar dinero ellos. El Fondo Monetario ni tampoco el Banco Mundial no nos podían prestar dinero,
porque no podíamos pagar. Entonces, estos dos entidades, estos dos organismos, nos dijeron que ya no nos iban a prestar dinero. Además, se cambia también la moneda. En el tiempo de Alan García cambia la moneda. Se impuso el INTI en reemplazo del sol. Nos cambiaron la moneda, nos pusieron el INTI al reemplazo del sol para hacer frente al dólar. En ese tiempo también salió el dólar MUC. No sé si le habrán contado eso sus papás, el dólar MUC. Entonces, como el dólar empezó a escasear, no había dólar, ellos crearon una moneda. Este gobierno crea, dice, una moneda, pero no tenía respaldo. No había un respaldo con esa moneda. Y empieza a subir de manera acelerada. Ya el dólar empieza a subir. Hubo un caos en ese momento. Dice que empiezan los problemas del gobierno. Descalabro económico, como hubo esto, cambio de moneda, no nos prestaban dinero, hubo un descalabro económico en la economía de nuestro país. Dice que debido a los excesivos gastos que incurrió el Estado, teníamos muchos gastos, ¿no? Siempre en el Estado hay un gasto, pero como no había quien nos preste, tenía que sacar dinero. A la imposibilidad de recurrir préstamos, no nos podían prestar nadie del extranjero, no había quien nos preste, y la emisión de billetes sin respaldo, como le digo, estos billetes que habían creado estaban sin respaldo. Comenzó el descalabro económico. Como no había quien nos preste, había muchos gastos, estos billetes estaban sin respaldo, comienza el descalabro económico. Nuestro país empezó a tener un caos económico, no teníamos productos, empezaban a hacer las colas. A ver, dice que a finales de 1987, ya después de los 2 años de gobierno, el gobierno perdió el control del proceso económico, como les dije. El INTI se devaluó frente al dólar. El INTI, la nueva moneda, era muy poca el valor del INTI. Entonces las cosas empezaron a subir y no teníamos dinero cómo pagar. El INTI empieza a devaluarse, empieza a tener menos valor. Y apareció el fenómeno de la inflación. Los productos empezaron a subir porque ya no había, dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando nos íbamos a la panadería teníamos que hacer mucha cola porque ya no había pan. Habían pocas panes para la gente. No podíamos comprar. Había a veces dinero, pero no había pan. No había el principal producto para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque habían cosas que hacían en provincia, ahorita les voy a contar. Todo ello trajo como consecuencia la disminución de producción interno. Ajá. O sea que nuestros productos que traíamos de la sierra, la harina, traíamos del norte, a veces no podían llegar acá a Lima, no llegaban a Lima. Entonces empezó el crecimiento desmesurado del contrabando, el empobrecimiento de las personas. Ya la gente empezaba a empobrecerse porque no tenían trabajo, reducción de empleo. Eso trajo como consecuencia, dice, este problema en lo económico, ¿ya? Entonces empezamos a tener problemas. Los productos de materia prima no llegaban a la capital y no contábamos. ¿Qué pasó? Dice que estatizó la banca. El gobierno de García dice que acusaba a los empresarios del país por ser los culpables de esta severa crisis económica que afrontábamos debido a que el dinero que ellos obtenían acá, fruto de sus ganancias, lo llevaban fuera del país. ¿Qué pasaba? Dice que Alan García, el gobierno de Alan García, empezó a echarle la culpa ¿a quién? A los grandes empresarios. A los grandes empresarios de acá de la capital, acá del Perú. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué? Como ellos no eran mucho, hubo la rencilla. Se recordarán que siempre mucha gente no estaban a favor de los apristas. Así que Alan García era aprista y no querían estos empresarios. Como ellos no eran apristas, se iban con las ganancias de acá
se iban a comercializar, a exportar, a hacer todo en otro país. Su dinero lo empezaban a tener que comercializar, que importar, ¿cómo se llama? Lo llevaban fuera del país y ahí empezaban a hacer su negocio, empezaban a hacer. Pero gracias a quién, aquí, porque aquí tenían todo, aquí tenían ganancias, tenían dinero, pero ellos querían darle la contra al APRA. Hay muchos que pensaban eso, por eso Alan García acusaba a estos empresarios que se iban a hacer cosas en los países hermanos, a comercializar por allá, ¿por qué? Y no comercializaban y que ellos no empezaban a hacer aquí nuevos empresas. Siempre se iban al extranjero. Ante esta decisión dice que en julio de 1987 da el presidente un mensaje al país anunciando que se iba a estatizar los principales bancos financieros. ¿Por qué? Porque él no quería que sacara su plata de acá. Querían que invirtiera estos empresarios aquí para que nosotros surgiéramos. Pero ellos no querían. Se iban al extranjero ¿cómo se llama ¿cómo se les dice? Ya les dije, se me fue la palabra. Se empezaban a... Comercializar. Comercializar. A comercializar, hace ratito les dije, me olvidé. Entonces ellos empezaron a hacer su negocio pues en otro sitio. Entonces, por eso el presidente anuncia que ya cierran estos bancos, lo estatiza, o sea que el Estado lo iba a controlar. Nadie podía sacar su dinero, nadie podía hacer empresa en otro lugar. ¿Ya? Entonces, pero esta medida trajo muchas consecuencias, aparte de que no podíamos pagar nuestra deuda eterna. Como nosotros no podíamos sacar dinero, tampoco nadie podía sacar, tampoco nosotros, el Estado, podía pagar la deuda externa. Generó también de improviso un nuevo, dice, movimiento político llamado Libertad. ¿Y quién fue? ¿Quién lo lideró este movimiento? Fue pues Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa generó un nuevo movimiento en lo político, en cómo se llama en este gobierno, en el cual se llamaba Movimiento Libertad, y él se lanzó como candidato también, ya con este movimiento. También en el problema subversivo con los terroristas, también se tuvo que afrontar este gobierno, Alan García. El problema del terrorismo que se había agudizado durante el gobierno, ¿cómo se solucionó? Dice que se atacó mediante el enfrentamiento militar directo. Los militares empezaron a atacarlos directamente, cuerpo a cuerpo. Empezaron los militares a hacer frente. También dice con medidas de apoyo social a sectores más pobres, porque ahí es donde estaban los terroristas. En las zonas más pobres se infiltraban, iban, ¿ya? Y para evitar la propagación del terrorismo, los militares se iban directamente ahí a atacarlos, porque sabía que ahí se encontraban los terroristas infiltrados. En junio de 1986 se produce, dice, un amotinamiento de los presos. Entonces, en las cárceles empezaron a amotinarse, empezaron a haber trifulcas, empezaron a haber pleitos entre los terroristas, presos del terrorismo en los penales, en el penal de Lurigancho, de Santa Bárbara y el Frontón. Empiezan a tener luchas, enfrentamientos, peleas. Aquí dice, fue derrotado por la intervención de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas intervienen y donde hay casi 400 muertos. El Frontón en ese tiempo desaparece. Hasta ahorita ya el Frontón ya no funciona. Desde ese tiempo se derrota a esa cárcel, donde el cual, según dice, que escapó uno de los cabecillas del MRTA, el cabecilla, que fue Víctor Polay Campos. Se sale, se escapa. Con el objetivo de derrotar el Sendero Luminoso, dice que el Estado crea
Grupo, dice, especial de inteligencia, la GEIN. Para poder derrotar al senderismo, a los senderos luminosos, se crea el grupo de inteligencia, GEIN. Se crea la Policía Nacional, integrada por la Policía de Investigaciones del Perú, la PIP. La Guardia Civil también se crea. Y la Guardia Republicana. Estas tres, Policía Nacional de Investigaciones, la Guardia Civil y la Guardia Republicana, son las que se crean para contrarrestar y derrotar el sendero luminoso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa, chicos, en este gobierno, en el primer gobierno de Alan García Pérez. Entonces, hubo dos problemas principales: solucionar la deuda externa y el problema contra el terrorismo. También hubo problemas económicos, ¿no? En el cual la hiperinflación empezó. Me acuerdo que en ese tiempo había muchas colas. No había materia prima para poder. Uno de los más ejemplos fue el pan. El pan empezó a subir el precio y no podíamos comer todos los panes que queríamos, así como ahora tenemos. Yo me puedo comprar 10 panes al día, mañana me puedo comprar 15, pasado me compro 5. Allá, en ese tiempo no había que escoger. Solamente había para... Pero ya está subiendo el pan. Sí, está subiendo el pan. Ajá. En ese tiempo subía el pan, pero no había pan tampoco. Solamente las familias podían contar, solamente podían tener de repente 8 panes. Y tú tenías que llevar esa cantidad, no podías llevar más. Podías llevar menos, pero no más. Entonces, no habían harina para hacer el pan, empezaron las colas, no podíamos comprar, la gente se empobrecía porque el INTI, como se cambió de moneda de soles a INTI, el INTI empezó a bajar el precio. Y me acuerdo que la moneda del INTI era 1.000 millones de INTI, 1.000 INTIs, y solamente valía, creo que, un nuevo sol. Entonces, hubo ese cambio, hubo ese problema, ¿ya? Eso, de repente sus papis, ustedes pregúntenle y se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo, que era así. En ese tiempo hubo un caos económicamente, no había, loco. No había, podíamos, a veces, algunos podíamos pagar y no había. El papel higiénico, no había, era todas muchas cosas. ¿Y qué pasaba? Que en este gobierno le echaron la culpa a los empresarios, y como le tenían problemas con el aprista, hay muchos que venían, dice que venían los camiones trayendo papa, trayendo cosas de la sierra o del norte, y estos empresarios los mandaban a votar, a que se desaparezcan. No querían, ¿por qué? Porque le tenían cólera a los apristas. También dice que pasó eso. Ahora entonces, vamos, chicos, a resolver un quiz.